Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a nuestro espacio de Conversemos. Como todos los jueves, les damos a todos ustedes un agradecimiento importante por seguir nuestro espacio aquí en esta gran casa de señal Villeta Dulce. Gracias a quienes nos ven a través de Canal 6 y también a través de Facebook Live, señal Villeta Dulce. Les voy a contar a todos ustedes que el tema del día de hoy es 40 días por la vida, un movimiento mundial. Pero quiero que por favor veamos el perfil de nuestro invitado hoy en Conversemos. Gracias, muy buenas tardes, amigos de Conversemos. Nada, es un gusto estar aquí, agradecerte ante ti ante todo por habernos invitado. Dios te pague con el cielo. Mi nombre, Fernando Medina, soy médico veterinario. Feliz con mi profesión, amo los animales, pero en este momento estamos trabajando fuertemente en 40 días por la vida. Iniciamos precisamente nuestro espacio. Ya conocieron a nuestro invitado del día de hoy, quien nos va a orientar precisamente con este movimiento de 40 días por la vida. Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que todos los villetanos hemos visto precisamente a muchas personas con muchos carteles, precisamente no al aborto, el símbolo de 40 días por la vida frente al Hospital Salazar de Villeta. Pasa uno y dice, ¿qué estarán haciendo ahí? Pero entonces esto tiene un significado muy especial, sobre todo de la vida, de dar ese mensaje de decir, oiga, la vida es más importante que la muerte, dice uno en este momento. Total. Entonces, vamos a hablar precisamente de este contexto y le voy a hacer una pregunta. Dice uno, ¿qué hay tras del aborto? Bueno, esto es historia. Sí. De la historia del hombre. El aborto siempre ha existido en la humanidad, siempre, pero en las últimas 2-3 décadas ha cogido demasiada fuerza. ¿Y esto por qué ha ocurrido? De pronto, si nos remontamos un poquito a la historia, cerca de los años 70, en Estados Unidos, hay un señor que se llamó Kissinger. Sí. No sé, quiero dejar como estos espacios, estos nombres abiertos para que de pronto entremos a Google, consultemos. Perfecto. En qué consiste ello. Pero hubo un informe en los años 70 que se llama el informe Kissinger. El informe Kissinger, resumiéndolo rápidamente, es donde dice que la población de la humanidad está creciendo demasiado y al crecer de esa manera no va a haber alimento ya para la humanidad. Sí. Vemos que Kissinger, un habitante de Estados Unidos, gran potencia mundial, ellos creían que se iban a quedar sin alimento. Obviamente los países subdesarrollados, vamos a hablar directamente de Colombia, los países subdesarrollados lo mantienen a ellos en cuanto a alimentos. Sí. Entonces, si las poblaciones de esos países que nos mantienen empiezan a crecer de manera exagerada, nos quedamos sin alimento. Básicamente, ese es lo que es el informe. Y argumentaba con estadísticas que la población estaba creciendo de manera desbordada. Entonces, que había que hacer algo para controlar. Sí. Ahí fue cuando surgieron los anticonceptivos. ¿De dónde venían los anticonceptivos? De Estados Unidos comenzaron a mandar la famosa pastillita, la pildorita, los hormonales, para empezar a que la población se controlara. Si recordamos, de pronto nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos no conocieron, no sabían qué era la anticoncepción. Sí. Entonces vemos familias hermosas de 10, 12 hermanos felices. Pero empezó a venir este boom de la anticoncepción y empezaron los medios de salud, las empresas de salud, a tratar de controlar la natalidad, porque supuestamente, lo voy a poner bien entre comillas, supuestamente sí, la población estaba creciendo demasiado. Y eso era por ese temor. Ese fue el informe Kissinger. También hubo un señor estadounidense que se llama Thomas Malthus. Él también reafirmaba esta teoría. Entonces estamos todos llenos de esa teoría malthusiana, se le dice así, de esa teoría malthusiana, donde nos asustamos porque la población está creciendo. Y es evidente hoy por hoy, eso es una mentira. Sí. Parto de ese principio. Y vemos hoy por hoy cómo la población ha disminuido de una manera exagerada. Ya las familias, bueno, las parejas de por sí llegamos a un límite, sí, que no quieren tener hijos. Exacto, la tasa de natalidad en este momento se controla. No, pero es que sí, ha decrecido impresionantemente. Sí. Entonces ya no quieren tener hijos. O si quieren tener hijos, 1, 2. Uy, ya, eso es una exageración. Ya 2. ¿Por qué? Por si de otro tipo de teorías. La parte económica, la parte laboral. También, si recordamos, en nuestros hogares, generalmente el papá, sí, trabajaba y mantenía el hogar.
La mamá se encargaba ¿de qué? De Del criar hogar. a los niños, del hogar. Hoy por hoy no. Tras la liberación femenina, mal tomada, Sí, entonces ya la mujer no quiere estar en casa y ella quiere ser profesional, con todo respeto, claro que sí, quiere entrar en la vida laboral, pero ¿quién se queda en el hogar? Entonces, evitémonos problemas, no tengamos hijos y se acaba el problema. Entonces, todo ha habido como un cambio en la mentalidad, pero todo ha sido planeado. Esto no es que el cambio haya sido porque sí, todo ha sido planeado para que esto ocurriera y frenar. Después mandaban de Estados Unidos todos los métodos anticonceptivos que nos imaginemos, el dispositivo, bueno, cualquier cantidad de cosas que se han enviado para ello. Y ello ha frenado la población indudablemente. Bueno, no solo en esos países subdesarrollados, incluyendo Colombia. El informe Kissinger mandaba esa información precisa a 2 países suramericanos, a Colombia y a Brasil, porque son países que surten muchísimo alimento a Estados Unidos. Entonces, ahí como que comenzó a arrancar ese proceso. Obviamente no era suficiente, los medicamentos, los químicos no eran suficientes. sí. Demos un paso más. Mira que si el medicamento no funcionó, mira que si la pastilla no funcionó, mira que si el dispositivo no funcionó, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, quedó embarazada. No, pues vendamos la idea del aborto. Okay. Y ahí comenzó ese proceso. Ya te digo, unos 30 años para acá. Y quiero hacer pronto un paréntesis. El Imperio Romano, Sí. imperio de hace 20 siglos, fue uno de los imperios más grandes que hubo en la historia y más fuerte. Uno decía, tenía mucho territorio, muchísimos soldados, una cosa impresionante. Un imperio que iba progresando fuertemente y de un momento a otro comenzó a decaer hasta desaparecer. Y una de las razones por las cuales el Imperio Romano decayó fue el aborto. Quiero dejar esas ideas sueltas. Sí. Consulten. Fue una de las razones por las cuales, dentro de otras, que no quiero nombrarlo porque no vienen al momento, Sí. pero fue una de las razones por las cuales el Imperio Romano comenzó a decrecer. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si empezamos a dejar que el aborto entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras mujeres, terrible. Muy bien. Fernando, también aquí es importante hablar que dentro de, bueno, ya trayéndolo como digamos a la modernidad como tal de el aborto, también se crean en ese momento, digamos, por ese miedo, el miedo psicológico, digamos, por ejemplo, como mujer, no poder ser capaz de sostener a un niño dependiendo obviamente de las condiciones en las cuales se haya concebido, digamos, esa vida. Entonces, hablemos de ese también, de ese miedo psicológico que uno tiene como mujer al enfrentarse a un embarazo quizás no deseado, o de pronto porque dice uno en un momento no fui responsable con mi sexualidad. Correcto. Entonces quedé embarazada. Ok, si partamos de pronto de ese principio que dijiste ahorita, Sí. la responsabilidad en la sexualidad. Sí, Cuando hablamos de esa responsabilidad, la olvidamos. Cuando hay una relación sexual, ¿qué es lo más obvio que ocurra después de una relación sexual? Pues un embarazo, es lo más lógico. sí. Muchas mujeres argumentan, yo pensé que no iba a pasar. Hombre, es que es lo más lógico. Estamos también inmersos en un mundo donde nos está vendiendo esa libertad sexual, donde nos está metiendo que no pasa nada. Niñas de 12 años, Dios mío, por no irme más atrás, ya mostrándose, ya buscando novio, pero no un novio para conocerse, sino un novio para acostarse, porque es que ya mi amiga lo hizo, ya mi otra amiga lo hizo. Es decir, y también tratan de vender la virginidad, que es tan hermosa, Sí. tratan de venderla como una enfermedad. Entonces, la niña que es virgen, la miran raro, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? Terrible, mucho como si fuera una peste, una enfermedad que la niña fuera virgen. Entonces, eso ya es una influencia psicológica. Exacto. Dentro de las niñas, y ya tienen que decir, no, tengo que hacer de virgen, porque ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? Ya me separan de mi núcleo de amigos. Ya hay una presión psicológica y presión social fortísima. Y todo ello, ¿quién nos lo ha vendido? Los medios, Sí. la televisión, los libros y lamentablemente el internet. La internet es una fuente que ha llevado a nuestra juventud, que se la pasa ahí metida en el internet. La internet la ha llevado lamentablemente no por el buen camino.
La internet tiene información hermosísima, tiene muchas cosas buenas, pero también lamentablemente el maligno está trabajando muy fuerte en la internet y está llevando a nuestros hijos y a nuestros niños a ello y a perder como esa pureza. Exacto. Esa inocencia se está perdiendo muy rápido. Las relaciones sexuales, yéndonos por el lado de la moral, por el lado espiritual, una relación sexual Dios nos la dio. ¿Para qué? Para que nos reprodujéramos. Exacto. ¿Dónde? Dentro de una pareja formada, estable. Ahí se puede llevar a cabo una relación sexual bien. Por ello ocurren tantos miedos. Me acosté con mi novio, quedé embarazada. ¡Claro! Estás en un contexto diferente. Estás fuera del camino que deberías estar. Y ahí empiezan los impactos. Y por ello quieren vendernos el aborto como la solución para todo ello. Pero sin perder de vista que es lo que más afecta a una mujer. Exacto. Una mujer embarazada, que le vendan la idea del aborto y que ella lo haga, psicológicamente hay unas consecuencias fortísimas. Hombre, sin pensarlo también, las enfermedades venéreas no podemos desconocerlas tampoco. Aquel con quien te acostaste, ¿cuántas camas han pasado por él? Tú te acuestas no con él, sino con toda su historia sexual. Entonces, piensa, muchas veces la mujer se acuestan, tienen un retraso, listo, la prueba del embarazo, ay no, y qué descanso, ¿crees que eso es lo único que pudo haber pasado? No, ya te hiciste la prueba de hepatitis B, chancra, sífilis, gonorrea, sida, cuántas papiloma humano, cuántas enfermedades se adquieren por ese momentico. Entonces hay que ser muy responsable con ello, pero estamos perdiendo esa responsabilidad, sí, porque lo vemos como que esto es normal, es que mis amigas lo hicieron, mis amigos lo hicieron, yo también debo hacerlo. Entonces estamos perdiendo todo. Aquí también cabe la responsabilidad, hablando de las responsabilidades que tenemos nosotros también como padres de familia, ¿no? Decimos que independientemente de que su familia en este momento sea una familia, digamos, disfuncional en muchos de los casos, como suele pasar, digamos, en esta época, siempre se debe tener como ese diálogo en su núcleo familiar. Si usted tiene su hijo, si usted tiene su hija, es importante que se sienten y dialoguen, que muchas veces uno dice, eso el internet les explica qué sí es la sexualidad, o en el mismo colegio, pero el colegio también es en este momento muy cerrado, los profesores se limitan precisamente a explicar eso porque dice uno, en la casa se van formando esos valores. Sí, señora, y eso es importantísimo. Dijiste la palabra clave, valores. Los valores lamentablemente se están perdiendo. ¿Y dónde se forman los valores? En el hogar, no en la internet, no en el colegio. No es responsabilidad de los colegios ni de los maestros formar en valores a los niños, a nuestros hijos. Somos nosotros en el hogar. Los profesores forman en cuanto a conocimientos, en cuanto a capacidad intelectual del joven para que se defienda en un futuro, en un trabajo, en una profesión. Pero los valores los adquieres en el hogar. Pero ¿quién va a dictar valores cuando el papá está trabajando y cuando la mamá está trabajando? Y hoy por hoy, sí, lo que se ve que cría a un hijo es la abuelita, sí, el abuelito, la vecina, que realmente no es función de ellos, es de los papás, pero por cuestiones de tiempo, de la velocidad en que va el mundo. Entonces, nada, los niños entonces, ¿con quién se forman? Con la internet, que es el peor profesor espiritual, moral que puede haber, porque hay mucha información, repito, buena, pero hay mucha mala, y pues lamentablemente el maligno trabaja por ahí también, y los niños no se están formando en valores. Entonces, importantísimo ahí en los hogares, sí, mamás, papás, es el momento en sus niños de brazos, cuando empiecen a caminar, empezar a hablarles, amarlos. El amor todo lo sana. Sí. Todo lo sana el amor. Hablen con sus hijos adolescentes, preadolescentes, enséñenles, muestren los riesgos a que están expuestos, porque si no, caen muy fácil. ¿Cuánto lo vemos todo el día en los colegios? Yo, por gracia de Dios, he tenido contacto con instituciones, con psicólogos de instituciones, con orientadores de instituciones, donde la cosa es tremenda. ¿Por qué? Y va uno al hogar, lo que su me decía ahorita, lamentablemente, hogares disfuncionales, sí, hogares donde no existe el papá, no está la figura paterna, donde no está la figura materna. Recordemos, la figura paterna es el que da la fortaleza, la responsabilidad al muchacho, a la niña, la protección. La figura materna es el corazón, el amor, la ternura.
se complementan y eso es lo que crea en los muchachos una personalidad, un carácter especial que los va a formar en valores para su futuro. Entonces hay que volver como al inicio, a la base, a la tierra que es el hogar. Hay que tener mucho cuidado en el hogar. Muy bien, bueno, haciendo ya este contexto histórico también que hacemos precisamente sobre qué hay detrás del aborto, vamos a desglosar el tema del día de hoy de 40 días por la vida. Dice, es un movimiento para cambiar corazones y la mente de la cultura de la muerte hacia una cultura de la vida. Es como también el lema en que ustedes se centran en este movimiento. Hasta el momento, desde que se creó en el 2004, sí, más de 16,000 vidas han sido salvadas. Corrijo, más de 22,000 a la fecha. 22,000, perfecto. Bebés salvados del aborto. Perfecto, 67 países. 64, exactamente. 64 países. 64 países. Y esa misión precisamente de salvar vidas y almas, lo que estábamos hablando también de cómo cuenta esa formación, no es de solamente salvar la vida, sino el alma de las personas, en este caso que ya incurrieron precisamente al aborto. Sí, entonces hablemos precisamente de qué es el movimiento de 40 días por la vida. Ok, bueno, de pronto nuevamente un paréntesis. Sí. Estamos hablando de cultura de vida. Cultura de vida. Cuando uno habla de cultura de muerte no se puede hablar de cultura. Cultura viene de cultivo, sí, y cuando yo cultivo algo es para que me produzca algo bueno. Entonces, hablar de cultura de muerte estaría como mal. Hablamos de anticultura de muerte. Listo. Lo que va en contra del cultivo de la vida. Entonces, y estamos rodeados hoy por hoy de ello, anticultura de muerte, con el aborto, donde sus papás matan a los hijos, y con la eutanasia, y ahorita también le quieren cambiar el nombre, por suicidio asistido, donde los hijos matan a sus padres. Estamos viendo en esa sociedad, padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. Entonces, terrible. ¿Qué vamos a llegar? Esto no es una cultura, esto es una anticultura. Y por ello 40 días, como su merced bien lo dice, inició en el 2004. Aquí a Colombia llegó en el 2016, pasando primero por México en el 2014. Llegó por México realmente aquí a Colombia. Y ello lo que trabaja 40 días por la vida, la cultura de la vida, fomentar cada vez más esa cultura al sí a la vida. 40 días por la vida no ora en contra del aborto. Eso es un juego de palabras. No ora en contra del aborto, ora por el fin del aborto, que es diferente. Oramos por el fin del aborto, no en contra, porque no estamos enfrentándonos a nadie. Somos una vigilia pacífica, sí, que es lo que su merced me decía ahorita. Oramos de forma pacífica frente a las instituciones, hospitales, clínicas o abortorios, donde los hay. En Bogotá hay muchísimos, en las capitales hay muchísimos. Entonces se ora frente a esos abortorios, pero de manera pacífica. Eso es lo que hace 40 días por la vida. Precisamente hablemos de eso. Decían que hay como unos 3 pilares fundamentales dentro de 40 días por la vida. Uno, ya lo dijimos, que fue por medio de que se cambia la cultura, decía esa vigilia pacífica. Allí ustedes pueden ver precisamente en las imágenes y lo que ustedes están haciendo frente al Hospital Salazar. Allí oran por cada uno digamos, tienen como una misión de 12 horas, nos explicaba Fernando en una nota de SB Noticias, que son 12 horas en las cuales muchos voluntarios llegan precisamente a orar. Y ustedes tienen un devocionario, lo sí, digo, un devocionario diario. Entonces cuéntenos acerca de eso, esa vigilia que ustedes hacen allí, para que la gente entienda el contexto de usted, no solamente ver a las personas allí con los carteles, sino tiene precisamente una misión. Ok, sí, partamos del principio que quien fortalece es Dios, sí, quien nos da la fuerza es Dios. ¿A través de qué? De la oración. Por eso trabajamos solo en oración. Alguna personita me dijo: Fernando, pero solo orando, hay que hacer algo más, Fernando, esto no puede, solo orar. No demeritemos la oración, sí, no demeritemos el poder que tiene la oración. Los 3 pilares que se me decía ahorita, uno es eso, es la vigilia constante, continua y pacífica.
constante estamos 12 horas diarias, en algunos sitios se hace 24 horas. Sí. Aquí estamos 12 horas de 8 de la mañana a 8 de la noche, Sí. pero una vigilia constante y pacífica. Oración y ayuno, no solo la oración, estamos uniendo la oración al ayuno, a una mortificación, Sí. algo que nos cueste. De esa mejor, no sé, así de mejor manera la oración tiene mejor efecto. Y eso espiritualmente fortalece mucho. Entonces es oración y ayuno. Y lo tercero es al alcance comunitario. Por eso lo importante de Perfecto. pararnos ahí frente al hospital, frente a los abortorios, frente a las clínicas, para que las personas nos vean orar en silencio. No hacemos voz, no vociferamos, no No. tenemos pancarta, no hacemos ningún tipo de bochinche, nada, ruido, nada. Solo oramos. Y el Espíritu Santo se encarga del resto. También le decía alguna vez a un orante, nosotros hacemos el 0.001%. El 99.999% lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Simplemente somos instrumentos y se comienzan a ver los frutos. Que la que te digo, esta señora me decía, pero hagamos algo más. Tranquila, deja actuar a Dios, Sí. deja actuar al Espíritu Santo. Y aquí en Villeta vamos en el día 13. 13, Hoy exacto. vamos en el día 13 Sí. y ya hemos visto los frutos por gracia de Dios, por misericordia de Dios. No podemos decir, hemos salvado vidas. Dios quiera que sí haya sido así. Pero como también nuestro alcance es hacia las mamás, que tú decías, hacia esas almas, Sí. las mamitas que en su corazón se ha puesto la idea, porque están embarazaditas, por miedo, por el qué dirán, porque soy muy joven, Sí. y se le ha puesto en el corazón ponerle fin a la vida de su hijo, el Señor actúa. Y esa mamita se va a sentir en paz, porque el aborto no da paz. Exacto. El aborto no da paz. El aborto intranquiliza, causa heridas profundas en el alma de la mujer. Mientras que aceptarlo, reconocer esa vida en su vientre, que es un milagro que ocurrió en el vientre de esa mujer, porque no es otra cosa. No podemos explicar la gestación, el embarazo, la concepción. No podemos explicarlo de otra manera, sino como un milagro. Y quien tenga la oportunidad de hacerlo, ver todo el proceso, desde el momento de la fecundación hasta los 9 meses del niño, el proceso es un milagro. Esto ni los ingenieros ni los científicos más grandes del mundo han podido desarrollar ello. No han podido. Esto es un milagro. Esto es la mano de Dios en el vientre de las mujeres. Y solo ustedes, mujeres, tienen esa capacidad Exacto. de dar vida. ¿Cómo destruirla? ¿Cómo negarse a ella? Nada. Ábranse al amor, ábranse a la vida. La vida da felicidad. Que por angustia, no tengo cómo criarlo, no tengo trabajo, estoy mal económicamente, yo no puedo. Tú no sabes qué pasa en tu futuro. Tú no sabes qué va a pasar en tu futuro. Si tú le dices sí a Dios, Dios te apoya. Créelo. Es solo creerlo. Es que no es otra cosa lo que hace falta. Creerlo. Si pensamos solo en nuestras fuerzas, lamentablemente no podremos hacer nada. Exacto. Pero si abandonamos todo en las manos del Señor, tú, niña, que estás embarazada, no sabes qué hacer, estás asustada, tranquila, abandónate en Dios. Él lo va a hacer. Si tú le dices sí a esa vida que Dios puso en tu vientre, porque es que esa vida Dios la había pensado hace mucho tiempo. Tú no engendraste esa vida ahorita. Sí, Dios hay un la tenía propósito. pensada. Era un proyecto de Dios, era un plan de Dios que tú estás negando de pronto. Pero si le dices sí a ese plan de Dios, Dios, Él lo dice en su palabra, encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. Es eso, decir un simplemente sí a Dios y amar la vida. Muy bien. Eso hace 40 días por la vida y es lo que estamos haciendo. Cuéntenos, Fernando, de precisamente de ese devocionario. Ah, ok. De allí pudimos apreciar nosotros que son oraciones, es como si estuviéramos rezando el rosario, que eventualmente, digamos, en las casas, las personas que tienen, digamos, la costumbre de rezar el rosario, es lo que ustedes hacen precisamente con 40 días por la vida. Cuéntenos ese mensaje también Sí. bíblico que da a través de ese tipo de devocionario. Ok, ese devocionario es un folleto Sí, bastante gordito donde hay una serie, un número de oraciones que el movimiento propone. sí, No es que obligue. Ah, pero yo no quiero hacer ninguna de esas. No pasa nada. Ora. sí. Ora. Es que el devocionario sí está realmente inclinado más a la Iglesia Católica. Ok. No todas las oraciones, pero hay muchas oraciones que están inclinadas más hacia la Iglesia Católica, de entre ellos el Santo Rosario, la Virgen María. Pero hay oraciones
ecuménicas, que las puede rezar, ofrecer cualquier persona. Que no soy católico, mira esas oraciones tan hermosas, tan bonitas, y muchos lo han hecho. Se han vinculado con nosotros al movimiento personas de otra religión, no necesariamente católicas, porque el movimiento es abierto a todas las iglesias, simplemente a aquellos que les duela la muerte, que les duela el aborto. Entonces el devocionario es una guía, donde ya te digo, hay varias oraciones, de entre ellos el Santo Rosario, oraciones de la sangre de Cristo, consagración a nuestro Señor. Bueno, hay varias, hay cantos también de alabanza, también tiene para que hagamos cantos de alabanza, y generalmente los hacemos cuando estamos cerrando la vigilia del día, hacemos cantos de alabanza, pero todo está ahí, es una guía espiritual, para que podamos participar en la horita, que es lo que pedimos a todos los orantes, una horita en la semana, una hora en la semana, que le dediques a ello, a orar por la vida. Pero mira esto tan hermoso. Cuando hacemos estas vigilias de oración, en estos 13 días que llevamos, ya se han cambiado vidas de los orantes. Ya he tenido también el gusto de hablar con los orantes, y algunos me manifiestan la alegría. Yo no quería al comienzo, a mí me parecía una pérdida de tiempo. No, qué pereza pararme ahí. Primero, qué oso, qué vergüenza, qué dirán de mí. Y segundo, una hora yo parado ahí, me canso, qué sol, qué lluvia. Porque sea lo que sea el clima como esté, hemos hay visto firmes. Exacto, con la sombrilla, con de todo precisamente. Si llovió, eso. Tenemos el paraguas. Ahí está, Y si salió el sol, pues tenemos la sombrilla. Sí. Entonces, o la gorrita, el bloqueador, pero hay firmes. Y cómo cambia el corazón también de los orantes. Los primeros beneficiados en esta vigilia somos nosotros mismos. Son nuestros hijos, es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hogar, nuestros padres. Y se está viendo ya el fruto dentro de los hogares de los orantes. Pero ir a orar por una mujer o por el bebé, no, yo oro por mí. Créeme, el primer beneficiado eres tú. Sí, señor. Nosotros somos los primeros beneficiados, y eso es lo hermoso también de esta vigilia. Muy bien. ¿Por qué 40 días precisamente? Hablemos 40 días por la vida. 40 días es bíblico. Vemos en el Antiguo Testamento algunos pasajes bíblicos donde muchos santos o muchas personas bíblicas fueron transformados en 40 días. Tomemos el caso de Moisés, por ejemplo. Duró en el monte Sinaí, en la montaña Sinaí, cuando estaban escribiendo, dictado por Dios, las tablas de la ley, duró 40 días. Fueron 40 días de transformación para Moisés. Por eso 40 días. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, Nínive, la ciudad de Nínive, donde Jonás fue a anunciar que si no se convertían en 40 días, Dios iba a destruir la ciudad. Y el rey de esa ciudad dio la orden de que tenían que entrar en arrepentimiento, vestirse de ceniza y en conversión. Y Nínive se convirtió en 40 días. De pronto, buscando en el Nuevo Testamento, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, nuestro amado Señor, antes de iniciar su vida pública, después de ser bautizado, fue al desierto durante 40 días para disponerse a empezar a evangelizar y cómo transformar el mundo. 40 días es importante. Los mismos apóstoles, cuando nuestro amado Señor resucitó, estuvo con ellos 40 días y después ascendió al cielo, dejándoles la gran labor de evangelizar. Y cómo los apóstoles, en cabeza de Pedro, empezaron a evangelizar y se empezó a fecundar la iglesia. Empezó a formarse y creció y a nacer la iglesia gracias a esos 40 días. Los 40 días es una figura de cambio, es una figura de conversión. Eso es lo que buscamos en 40 días, conversión. Muy bien. Y transformación, que en este caso. Y transformación, correcto. ¿Cómo puede usted, nosotros, digamos, hacer la diferencia en medio de esa transformación? Los que nos están viendo a través, precisamente, de Conversemos, que nos bendijo. Me gustó la idea de ir allí frente al Hospital Salazar y también empezar a transformar la vida, o de pronto orar por un familiar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar precisamente nuestras vidas a través de la oración? El primer paso es un sí. Sí. Un sí. Mira que, muchos me dicen, es que yo oro en mi casa y suficiente. La oración en comunidad tiene un poder muy grande. Muy grande. Si yo, por decir algo, pongo un ejemplo, oro un Padre Nuestro en mi interior, en mi hogar, oro un Padre Nuestro. Pero si yo oro en comunidad, 20 personas reunidas, 10 personas reunidas, recibo los méritos de haber ofrecido 10 Padres Nuestros. No sé si me hago entender. La oración se multiplica dependiendo de la cantidad de orantes que estén. Por eso la oración en comunidad tiene una fuerza, y la palabra lo dice: donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque la oración en comunidad tiene ese valor, tiene esa fuerza. Entonces, primero un sí, y únete a nosotros. Ora en comunidad. Como te decía ahorita,
el primer beneficiado soy yo. Los méritos que voy a obtener de mis oraciones van a ser beneficio para mí, obviamente por aquel a quien estoy orando. No sé si puedo de pronto comentar un poquito de ello. Tranquilo, cuando yo sí. tengo una oración, cuando yo hago una oración, Sí. obtengo 3 méritos importantísimos. Perfecto. Uno se llama el mérito satisfactorio, el otro el meritorio y el tercero el impetratorio. Esto es un poquito de teología. Sí. Meritorio, satisfactorio e impetratorio. Los 2 primeros, el satisfactorio y el meritorio, son para mi vida, lo que espiritualmente estoy viviendo. Si yo tengo una calamidad terrible en mi hogar, un hijo, mi esposa, mi esposo, un familiar, una enfermedad fuerte, esas oraciones, esos valores meritorio y satisfactorio que estoy ganando van a actuar espiritualmente. Y el valor impetratorio es un valor que ya va a interceder por a quién estoy yo orando, en este caso por los bebés, por las mamás. Ahí se va a ir parte de ese mérito. Bueno, espero no enredar mucho, pero eso es lo que se fortalece en la oración, Sí. esos méritos que obtengo. Ese es el valor de la oración, no solo en la oración, también en la mortificación, en mis obras de caridad. Todo ello que yo hago en favor del prójimo, en favor de los demás, se me devuelve a mí en los méritos. Entonces eso es lo que logramos. Por eso la invitación grande y fuerte: acompáñenos, asistan. ¿Pero con quién tengo que comunicarme? Bueno, conmigo. Simplemente ve y únete a la oración. Perfecto. No necesariamente tienes que escribir, tienes que estar ahí. No, realmente ese proceso ya lo hicimos. Sí. Porque teníamos que garantizar en cierta forma orantes, Sí. para que la vigilia fuera activa y no se nos fuera a caer. Pero por gracia de Dios y misericordia Pero se han de Él, ido sumando. se han ido sumando. Hay personas que pasan por el lado. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo esto y esto. Me adhiero y se quedan ahí llorando. Perfecto. Y vuelvo mañana. Y vuelvo pasó mañana. Y siguen ahí firmes. Porque se siente el amor de la oración. Porque se siente ahí. Todo esto es de cara a Dios. No es para mostrarnos ante nadie, ni para que nos reconozcan, ni nada. Todo es ante Dios, para darle gloria solo a Él. Eso, Muy bien. vincúlense. Puertas abiertas. Es muy fácil. Bueno, y Fernando, finalmente, dentro de también de 40 días por la vida, existe una ruta de la vida, o por la vida, de la vida. Ruta de la vida. Ruta de la vida. Expliquemos un poco que también precisamente el movimiento que es a nivel mundial da una orientación importantísima a todas las mujeres. Hablemos precisamente de esa ruta para que empecemos a conocer. Ok, bueno, aquí en Villeta pues estamos mandando solo una primera parte Sí. de 40 días por la vida, que es la oración, Sí. la mortificación, el ayuno, la vigilia pacífica. Pero 40 días no es solo esto. También está lo que tú dices, la ruta de la vida. ¿Qué es la ruta de la vida? Es donde apoyamos 40 días por la vida, apoya a las mamás, aquellas mamás que han dicho sí a la vida, Sí. pero no tienen un recurso económico, no tienen dónde vivir, no tienen 40 días por la vida, les apoya psicológicamente y materialmente. Hay casas de 40 días por la vida donde apoyan a las mamás. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Y eso es la ruta de la vida. Si de pronto hay alguna mamita que nos esté escuchando, Sí. que tengan esa inquietud: yo quiero tener a mi hijo, pero no puedo tenerlo, voy a abortar porque no puedo. No, esa no es solución, repito. El aborto jamás será solución, nunca será solución. Hay muchas otras. Contacta con nosotros, que se contacte con nosotros. La incluimos dentro de la ruta de la vida. Y hay muchos ejemplos, hay muchos testimonios que pues de más ya pues se le dirá a cada personita. Hay apoyo psicológico también. Sí. Hay muchos psicólogos de 40 días por la vida especializados en ello, espiritualmente. No solo un psicólogo que va a tratar de tranquilizarte tu mente, no. También buscar sanar tu corazón, que es lo más importante. Entonces, ahí esa es la ruta de la vida. Es un camino largo. Muy bien, ahí precisamente hablando de sanar el corazón, dice uno, para dar ese paso de decir sí al aborto, pongámonos a pensar que tenemos dentro una vida, que hay un latido de un corazón que quizás, o digamos, nos va a cambiar la vida, nos va a llenar de muchas satisfacciones. Sí, no, estamos en un mundo en donde estamos a paso acelerado y muchas veces se nos presentan muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos, y de pronto sobre todo en la parte de la crianza de nuestros hijos, pero pues precisamente existen este tipo de movimientos y pues no solo los movimientos sino también la iglesia, independientemente del credo que usted en este momento esté como tal ejerciendo, lo pueden orientar Claro a estos que sí. procesos. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que simplemente hablen, no se queden solas, no se queden en silencio, busquen la ayuda la hay, la ayuda existe por todo lado, en las mismas iglesias. Sí. Yo hablo desde mi iglesia católica, quien amo y respeto, hablo desde ella. La iglesia católica avala,
apoya. Realmente la Iglesia Católica también ora todo el tiempo por el fin del aborto. El aborto no es de Dios. Y quiero hacer otro paréntesis. Perfecto. No nos confundamos. También nos han querido cambiar como los términos para que no nos asustemos. Con el decreto C-155, espero no confundirme los números, del 2006, ya se le está quitando el nombre al aborto de aborto. Exacto. Ahora se llama IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Sí. ¿Por qué? Porque suena más suave. Entonces, si a una mujer le dice, tranquila, vamos a practicarle un IVE, queda tranquila. Sí. ¿Sí me hago entender? Pero si le dicen, vamos a practicarle un aborto, uy, como que se asusta, como que yo qué voy a hacer, yo voy a dar un paso terrible. No, pero si le dicen un IVE, ya queda tranquila. Esto se llama frases engañosas, donde buscan camuflar lo que realmente está ocurriendo para que lo hagan. Espero me haga entender. Entonces, hoy por hoy ya uno va quizás a una clínica de aborto y ya de entre los parlantes dicen, doctor fulano de tal, acercarse al quirófano 5 para un IVE. Uno lo escucha normal, ¿cierto? Sí. Pero si dicen acercarse para un aborto, se escandalizan. ¿Cómo cambian? ¿Cómo van cambiando las frases para suavizar todo? Para suavizar el pecado, para suavizar la muerte. Son frases engañosas y por eso pues queda como ese paréntesis, porque también está pasando. Entonces lo llaman IVE, que de interrupción no tiene nada. Yo cuando interrumpo algo es porque después puedo volver otra vez a activarlo. Voy a interrumpir el flujo de luz, pues lo prendo. Pero es que el aborto es la muerte, es matar a un ser vivo. Y aquí en Colombia, en la Constitución del 91, en el artículo 11, la Constitución es clara y dice que aquí en Colombia no existe la pena de muerte. No existirá la pena de muerte. Constitución del 91, artículo 11. Después, posteriormente, en el artículo, la sentencia, como que la 155 del 94, decía que el Estado debe favorecer la vida. Y dice el artículo, y la vida inicia en el momento de la concepción. ¿Cómo vamos ahorita a negar ya ello? Ya después, unos 10 años después, estamos negando lo que no, que ahí no hay vida. No, hombre, eso nega la biología más básica. Entonces no nos dejemos engañar por todas esas frases engañosas que quieren vendernos y quieren meter en nuestra juventud. Bueno, definitivamente desde acá, desde Conversemos, queremos también dar ese mensaje que sí existen otras alternativas a no solamente, digamos, al aborto, a dar la vida. Sé que hay un momento... No es una alternativa. No es una alternativa. Perfecto, nos quitamos de darla para... No es una alternativa. Perfecto. Más bien, demos vida, que es lo que estamos dando y que ustedes ven a través del movimiento de 40 días por la vida, precisamente eso, de ayudar, digamos, a las mujeres que en este momento están pensando, no pensando, ¿qué hago? ¿Le doy la vida? ¿No le doy la vida? Pero hagámosle por la vida, ¿no? Sí, señora. Entonces, Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Conversemos. Bueno, ahí está la cámara, están nuestros televidentes de Conversemos que nos están viendo. Por favor, el mensaje también, hasta ahora son 13 días digamos, de esta vigilia por esta vida, de oración por la vida, por salvar vidas. Todos los días se deben salvar vidas. Entonces, quiero que invite a todas las personas, a las mujeres y sobre todo a la familia, que en este momento también uno necesita orientación para que se unan a esta campaña. Gracias, Jessica. Sí, señora. La invitación es gigante. Tú que estás ahí, dile sí a la vida. Mira que cuando le dices tú sí a la vida, serás feliz, te irá bien, serás alegre. Dile sí a la vida, acércate, acompáñanos a los puntos de oración, aquí en Villeta, frente al hospital. Si estás en otro lado, busca en tu municipio, si hay un 40 días por la vida, si hay un punto de oración, y únete. Y en los hogares, cada vez formemos más un hogar verdadero, con bases firmes. Nuestros hijos, nuestra misión. Los papás tienen que trabajar por sus hijos, para ello están. Uno de los trabajos importantes de los papás es llevar hijos al cielo. ¿Lo sabías, Jessica? Es uno de los trabajos importantes de los padres. No es construir una casa, no es tener el mejor carro. Ese no es el trabajo. El trabajo es llevar hijos al cielo. ¿Y cómo los llevas? Con tu ejemplo de amor, hablando con ellos, guiándolos en el caminar, guiándolos espiritualmente. Formemos hogares fuertes en el Señor, guiados por Dios, formados por Él. Y verás que el amor siempre nos sonreirá y la felicidad nos abordará todo el tiempo. Sí a la vida, no a la muerte. Luchemos por el fin del aborto. Muy bien.
Es Fernando, muchísimas gracias a todas las personas también que hacen parte, estos voluntarios que hacen parte de 40 días por la vida. Gracias de verdad porque pudimos estar nosotros allá y ser también multiplicadores desde nuestro medio de comunicación de esta gran campaña a nivel mundial por la vida. A todos ustedes quienes nos vieron hoy a través de Canal 6 y a través de Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Este es su espacio de Conversemos y esta es su casa, Señal Villeta Dulce. Feliz tarde para todos.